Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, pues ya hemos terminado el mes de marzo, este mes de marzo asiático tan intenso para mí porque casi todo lo que he leído ha sido pues eso, relativo a esta iniciativa. Y antes de que se me olvide, quería deciros que, bueno, como ya sabéis, he estado haciendo un vlog con las lecturas de manga. Entonces, aunque he leído algunos tomos de manga, no los vais a encontrar aquí porque ya tenéis un vídeo específico dedicado tan solo para este tipo de lecturas. Entiendo que no todo el mundo estará interesado, pero por si acaso lo dejaré por aquí para que le vayáis a echar un vistacillo si os apetece saber cuáles fueron mis lecturas de manga en el mes de marzo. Y ahora ya pasado este momento autobombo y spam, nos ponemos directamente con las lecturas del mes de marzo. El primer libro que leí, empecé el marzo asiático con una lectura no asiática, pero es que me llegó un libro, bueno, yo ya había empezado otros dos, pero es que el que me llegó el día 2 o 3 era de estos que quería leer de una sentada y que me iba, vamos, yo sabía que me iba a durar prácticamente nada, y se trata de Agatha Racing y la boda sangrienta. Bueno, hasta el momento ha sido, creo, mi libro favorito, el primero y el primero porque fue pues eso, la toma de contacto, y porque me ha parecido el más divertido, en el que el misterio me interesaba más porque era... A ver, a pesar de que yo tenía una idea de quién podía ser, porque ya digo, los misterios no son complejos y no es difícil averiguar quién es el culpable, pues sí que el objeto del misterio me interesaba bastante por la relación que tenía con Agatha. Así que bueno, no puedo decir mucho más porque es el quinto de una saga que, si bien pues eso, los misterios son independientes, el hilo conductor de la vida de la protagonista y de sus vecinos y vecinas pues sí que sigue un orden. Entonces, si digo quién es el objeto del misterio del quinto libro, pues va a perder magia pues lo anterior. En cualquier caso, es mucho más divertido. Me ha parecido que Agatha está maravillosa. La relación que va teniendo con sus vecinos, en particular con uno, pues bueno, va avanzando y veo que está, pues eso, sembrada. Además, el carácter de Agatha va dejando de ser, a pesar de seguir teniendo ese puntito ácido y mordaz, va dejando de ser así como antisocial y parece que tiene más relación con el universo, con el resto del mundo, y entonces eso genera situaciones pues divertidas y situaciones en las que puedes ver el día a día de todo del pueblecito. Por otro lado, además, la relación con su vecino de al lado, con James, también me parece que tiene una evolución una evolución real, no tan instantánea a lo mejor como puede ser en otros libros. Ojalá Salamandra, como siempre digo, aumente la frecuencia de publicación, aunque el siguiente ya lo tenemos para julio anunciado, me parece, y pues toca esperar por Agatha. Lo siguiente que leí fue 6 grullas de Elizabeth Lim. En este caso, no sé por qué en mi cabeza había algo como una fantasía mucho más actual, no por la temática, sino en el sentido de cómo estaba escrito o el tipo de historia que esperaba encontrar. Digamos que algo más, con más acción, algo más rápido, como muchas historias de fantasía que se publican actualmente. Sin embargo, mi sorpresa fue que nada más lejos de la realidad. Es algo que va mucho más despacio, es mucho más onírico, tiene un halo como de cuento clásico y además aderezado con toda esta mitología china que hace que, bueno, lo haya disfrutado muchísimo. De hecho, toda esta ambientación, toda esta mitología china me ha atrapado tantísimo que tengo apuntados varios libros en la lista de deseos que me apetece leer, precisamente por esto, por todo el tema de los mitos, las leyendas, los cuentos así de origen asiático, que me ha parecido una ambientación totalmente maravillosa para este tipo de libros. La base de la historia es el cuento clásico de los 6 cisnes, pero en este caso, bueno, pues con grullas, tiene toda su simbología en la mitología china. Y se trata de una chica sobre la que va a pesar una maldición y sus 6 hermanos se ven convertidos en, bueno, en este caso en 6 grullas, y ella pues no puede hablar. En este caso, además, pues con el añadido de que nadie va a poder reconocerla por determinadas circunstancias. Entonces, entre que no puede comunicarse y nadie la puede identificar, pues ya podéis imaginar lo complicado de su historia.
Además, tenemos aquí como un giro de tuerca en este tópico de la madrastra horrible. La ambientación es mágica, desprende magia por sí misma, a pesar de que ya digo que no sea algo tan central en la historia. También tenemos la compañía de cierto personaje con el que nuestra protagonista se puede comunicar de manera telepática, y esto le da bastante agilidad a la historia, porque si no, imaginad. Y tiene, pues la verdad, conversaciones muy divertidas. Tiene ese punto de ternura también, de eso, de cómo ella va superándose, y la verdad es que me ha gustado mucho. También otra cosa que juega a su favor es que no es este tipo de fantasía en la que el romance es el centro y todo gira alrededor, sino que hay el puntito de romance también, pero creo que está controlado en su justa medida. Parece que va a ser una cosa, luego es otra. Me parece que está muy bien trabajado, así que me ha gustado muchísimo. Sí que me gustaría comentar un puntito negativo, y es que me daba la sensación de que la traducción estaba regular, incluso el tema de la corrección. Había cositas que me chirriaban un poco, e incluso parecía que estaba traducido de una manera y luego de repente te utilizaban modismos o expresiones que eran como de otro tipo de traducción, no sé, era un poco extraño. Así que esa es la única parte que yo creo que deberían darle una vueltecita desde la editorial para el resto de publicaciones de esta trilogía. Lo siguiente que leí fue Kokoro, de Natsume Soseki. Bueno, tengo que decir que iba con muchísimas expectativas por todo lo que había escuchado de este libro, por un vídeo que tiene Lau de Lau by the Sea hablando sobre que es uno de los libros que le han cambiado la vida y todo lo especial que fue para ella. Y entonces iba un poco con un poco de miedo y con altas expectativas, ¿no? Y esperando que las cumpliera, ¿no? Pero bueno, ese miedo que tenía, la verdad que se fue pronto, porque me ha parecido una historia tan íntima, tan delicada, no sé, escrita con tanta sensibilidad, en la que vemos una relación que al principio a mí me resultó un poco extraña. Incluso yo no sabía si tenía un puntito turbio o no, pero bueno, la he disfrutado muchísimo. La historia está dividida en varios bloques y vamos conociendo pues diferentes momentos y periodos de esta relación y de la vida de los protagonistas. Y es que, bueno, pues tenemos aquí a un joven y a una persona más madura, a la que este joven llama Sensei, y vemos toda la relación que se establece entre ellos. Es una historia en la que, pues eso, no pasa nada, pero va pasando la vida de nuestros personajes y vamos pues sintiéndonos parte de ella, ¿no? Y vamos sintiéndonos primero un poco perdidos por cómo iban interactuando, o precisamente por esa falta de conexión o de interactuación entre uno de los personajes hacia el otro. Pero luego vamos avanzando un poco y vamos conociendo de dónde viene este personaje, de dónde viene Sensei, y bueno, vamos de la mano de estos personajes viendo cómo pasa la vida. Y me pareció eso, algo muy íntimo, algo con mucha delicadeza contado. Me parece que está más que justificado que sea un autor clásico contemporáneo de las letras japonesas, porque tiene ese regusto a literatura pausada, a literatura reflexiva, en la que te va dejando ideas y como filosofía de vida. Me gustó mucho y me resultó un sitio apacible y acogedor. Y tanto me gustó que me lancé con otro de los libros del autor y también leí Bot-chan, pues eso, de Natsume Soseki también. Ambos están publicados por Impedimenta, que no sé si lo he dicho. Y bueno, en este caso me sorprendió porque es una historia un poco diferente, en el hecho de que sí que es verdad que también se centra un poco en el tema de la educación, la manera de vivir, un poco pues eso, todas estas costumbres, ¿no? Ambos son literatura bastante costumbrista, pero en este caso me gustó mucho el humor que le imprimía el autor, porque bueno, nos encontramos con un chico que bueno, no tiene
en inicio oficio ni beneficio, ni tampoco muchas ganas de tener una vida demasiado hacendosa, ¿no? Él, pues la vida contemplativa es más lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo va evolucionando a lo largo de la vida, cómo acaba por estudiar y por dedicarse a la enseñanza, a pesar de que, bueno, ya digo, tampoco es algo que a él le motive demasiado, ¿no? Y acaba en una escuela. Entonces, bueno, pues vemos su relación, cómo es su primera toma de contacto con sus compañeros de trabajo, cómo, bueno, pues esta primera percepción que tiene de ellos hace que les ponga unos motes y que se dirija a ellos en su cabeza de determinada manera, ¿no? Que cree como un estereotipo o pues eso, llevado por sus prejuicios. Y bueno, pues su relación con ellos, con los alumnos también, y bueno, ocurren situaciones bastante divertidas, luego chocantes también, porque es cierto que tienes como una visión de que la educación y la enseñanza, sobre todo en Japón y más en esta época, iba a ser algo mucho más, no sé, estricto, como que los alumnos iban a tener muchísimo respeto por la figura del profesor, y bueno, aquí se dan una serie de situaciones bastante cómicas, aunque entiendo que desde el punto de vista del profesor no fuera así, en la que se van a ver pues eso, los alumnos, el resto del claustro, todo se va complicando y es bastante gracioso ver cómo eso se va viendo arrastrado, y pues este carácter que parecía o que resulta ser tan pusilánime porque al final es muy apocado, se va dejando llevar y se va como achantando frente a otros y tal, pues al final tampoco le salva de verse inmiscuido en todo lo que va sucediendo a su alrededor, por más que él, eso, intenta siempre escaquearse. Así que es muy divertido, me gusta muchísimo y creo que voy a seguir leyendo al autor porque me ha gustado bastante. El siguiente que leí fue La telaraña china de Lisa Si. Y tengo que decir que en un primer momento, como bueno, este libro es un thriller con un puntito histórico y muy político también. Y claro, a mí me chocó bastante porque todo lo que había leído o lo que conocía de Lisa Si no tenía mucho que ver con el tema thriller. Entonces era como que no sabía qué esperar o qué me podía encontrar en este libro. Así que bueno, tengo que decir que a pesar de gustarme mucho cómo escribe la autora y de que mantiene esa esencia en la que te va rodeando toda la historia de una gran ambientación, es el libro que menos me ha gustado de la autora. Y aunque sí me gustaba la ambientación, acabé bastante confundida. Aquí tenemos como punto de partida un crimen en China y otro crimen en Estados Unidos. Y de alguna manera parece que estuviesen relacionados, de manera que tenemos a una inspectora de China y a un inspector de Estados Unidos que al final tienen que trabajar juntos, se llega a una especie de acuerdo entre China y Estados Unidos, algo que era políticamente casi imposible, y parece que este inspector de Estados Unidos va a China a colaborar para intentar esclarecer qué es lo que ha pasado aquí y el porqué de estos asesinatos y el quién ha perpetrado estos asesinatos. Todo esto de fondo, pues con toda esta ambientación política, el clima tan de inestabilidad política entre ambos países, el hermetismo de China y la cara que ponían hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, porque aquí te hablan muy bien de lo que es la China turística y la China real. Es una especie de gran hermano a escala pues multitudinaria en todo China, imaginad. También te hablaba un poco de la jerarquía que había, de cómo si tú nacías en un sitio, ese era el sitio al que estabas destinado en el que estabas destinado a vivir para toda tu vida, cuál era la manera de poder viajar de un sitio a otro, el control que se ejercía sobre ti. Ya digo, es una historia un poco agobiante, pero además es que me perdí muchísimo por toda esta mezcla de la política, de corrupción, de mafia, de historia de China. Digamos que era una mezcolanza tan amplia y que abarcaba tanto que acabé un poco abrumada, ¿no? Por todo. Ya digo, la ambientación me parece muy bien trabajada,
pero me parece demasiado exhaustivo todo para tratarlo en una sola novela de, no sé, 300 o 400 páginas en la que hay demasiada información. Al final, casi que lo que menos me interesó fue el crimen. Lo siguiente que leí volvió a salirse de la iniciativa del marzo asiático porque era la lectura que habían seleccionado en el club de lectura de mi barrio para retomar un poco la actividad. La lectura seleccionada fue Casas vacías de Brenda Navarro. Ya hicimos la reunión, ya lo comentamos y por lo general ha sido un libro que no ha gustado. Y yo tengo que decir que a mí me hizo sentir profundamente incómoda, que lo único que me hizo no abandonarlo era la cortísima extensión. Era muy corto y no sé, me daba como puñetazos en el estómago. Y es que aquí tenemos una historia de maternidades, de mujeres y de violencia. Es una historia muy dura, una historia en la que, bueno, tenemos una madre que no quería serlo, pero que se ve obligada a dejar de serlo, y otra mujer que se moría por ser madre y que consigue serlo, y cómo afecta esto a sus vidas, de dónde vienen estas mujeres, de qué tipo de familias, qué tipo de relación tienen con su entorno. Es muy duro, es, bueno, ya digo, una historia de violencias de todo tipo, de violencia de género, de violencia familiar, de violencia, pues eso, hacia los niños, no sé, es tan dura esta historia. No, bueno, el punto de partida es una mujer a la que, bueno, cuyo hijo ha desaparecido, ¿no? Y cómo esta mujer que no quería ser madre ve su vida destruida. Para mí tenía una razón de ser esta destrucción que ella sentía, ¿no? Este peso de la culpa que ella sentía tenía una razón muy particular, pero yo creo que este sentimiento de culpa no viene justificado por la desaparición de su hijo, sino que hay otros factores por detrás, y eso es lo que más me destrozaba a mí, ¿no? Ver qué es lo que estaba pasando con esta mujer y ver el por qué yo pensaba que se sentía así, ¿no? Y luego tenemos a la otra mujer que siempre había querido ser madre, y vemos el entorno del que viene. Es un entorno sórdido, un entorno pues que te da la sensación de sucio, pero no a nivel físico, que también, sino en todos los niveles, ¿no? A nivel emocional, a nivel de desestructuración familiar. Es caos, es caos, y todo esto se ve reflejado en el tipo de vida que lleva y en cómo finalmente consigue acceder a esa maternidad, ¿no? Hay circunstancias tremendas, verdaderamente horribles, y ya digo, yo he estado tan incómoda en toda la lectura que, a pesar de que sí ha despertado mis emociones, que es algo que yo siempre busco en las lecturas, no me he sentido cómoda leyéndola. Además, la manera en la que está escrito, yo lo veo, es cierto, es muy visceral y es como vomitar pensamientos. Era todo muy inconexo, está hecho a propósito, evidentemente, pero esta manera de pensar y soltar es como si te lo estuviera contando directamente la protagonista de ese momento, desde su punto de vista, y tal cual estaba pensando, estaba soltando las palabras. Entonces es como eso, muy inconexo, muy duro, muy arduo, ¿no? de leer, porque estás metido directamente en la mente de estas protagonistas con las que es difícil conectar y que han llevado una vida complicada y te hacían sentir bastante mal. Otro de los libros que he leído, bueno, en este caso ha sido audiolibro y no he conectado demasiado porque no era lo que yo esperaba, ha sido En el bosque bajo los cerezos en flor. Se supone que es terror, pero a mí me ha parecido más algo grotesco, algo como gore, más que terror, porque tenía escenas que eran pues un poco gores, un poco macabras, y la ambientación a mí no ha terminado de atraparme como para que fuese algo que me diera miedo, ¿no? O terror. A mí en realidad eso me provoca quizás otro tipo de reacciones de rechazo que no son el terror, ¿no? Entonces son una serie de historias que no, o sea, como eje central pues tienen este tema de eso, de bosques, de algún tipo de energía sobrenatural, y que además se ven muy centrados en los personajes femeninos como ejes del terror, ¿no? Como personajes,
básicamente los personajes grotescos, los personajes sobrenaturales, los personajes ejes de todo lo que mueve la historia de terror eran mujeres. No ha sido una lectura que disfrute tampoco, o sea, sí que es verdad que está bien escrito, o sea, tiene esa manera de escribir tan japonesa que muchas veces hace que no te sientas parte porque te está contando algo de una manera un poco fría, y para mi gusto en este tipo de historias en las que te pretenden dar terror, tienes que apelar mucho más al lector y escribir de una manera mucho más intensa, porque si no al final se queda en eso, en algo frío. Luego tengo que hablaros de una de mis lecturas favoritas del mes, que ha sido Escamas de luz. No voy a decir, ni me atrevería a decir el nombre de la autora, pero ha sido una lectura maravillosa. Se trata de 3 relatos y una novela corta que está dividida en 2 partes. Los relatos, sobre todo, me parecía que tenían pues una manera tan intimista de acercarnos a la historia que conectaba tanto y que sentía tanto el amor que quería transmitir. Bueno, aquí tenemos las leyendas de la diosa de la luna y de la arquera divina, y vemos un poquito pues cómo son los inicios de la relación entre estos 2 personajes, cómo cada uno ha llegado hasta donde ha llegado, cómo la diosa de la luna era una persona mortal y cómo llega a ascender, ¿no?, hasta ser la diosa de la luna. Conecté muchísimo con esta historia. De nuevo nos vemos otra vez en una historia de mitología china, y es que es tan bonito, era tan evocador todo, tiene esa ambientación tan mágica, unas descripciones absolutamente maravillosas, es tan onírico y tú lo percibes todo, percibes todos estos dioses, toda esta mitología, eres capaz de ver los colores que te está describiendo la luz, todo. Y todo esto confluye al final en la historia un poquito más larga, que es una novela corta dividida en 2 partes, en la que su protagonista principal es la sobrina de estos 2 personajes, de la arquera divina y de la diosa de la luna. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Cómo de repente, después de toda una vida pues siendo una persona normal, se encuentra con que es sobrina de una diosa y de la arquera divina, y cómo esto afecta a su vida, cómo descubre este mundo de dioses y este otro mundo de demonios. Es una de estas obras que de nuevo te rodean y te imbuyen en toda esta ambientación, y me ha parecido una lectura maravillosa. Otra de mis lecturas llegó de manera totalmente inesperada, porque se trata de un libro que gané en un sorteo. Es una novela gráfica y se trata de La espera. De nuevo no voy a repetir nombre porque eso es muy complicado para mí, pero bueno, me tocó en un sorteo en Instagram y tal cual llegó, lo leí. Y aquí nos encontramos con, de nuevo, una historia basada en hechos reales, y en este libro nos ambientamos un poco en la fase en la que termina la ocupación japonesa de Corea y comienza el conflicto entre las 2 Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y cómo hay gran cantidad de habitantes de Corea del Norte que se ven obligados a escapar hacia Corea del Sur. Y en este proceso, como hay muchísimas familias separadas, van pasando los años y claro, hay muchas familias que se han separado y no han vuelto a verse. Y entonces es todo este momento en el que esperas tener noticias de tu familia, saber algo de ellos. Hubo matrimonios separados, padres e hijos separados, hermanos separados, y bueno, pues todo esto te va contando todos estos años de espera, de querer saber, de necesitar noticias, de intentar rehacer tu vida, y te va contando también pues una serie de encuentros que tuvieron lugar en 2018 y en adelante entre familias que se habían quedado en Corea del Norte y familias que habían conseguido escapar a Corea del Sur. Entonces se dieron una serie de reuniones con familiares que además te muestran la dureza de toda esta situación todavía más, porque familias que llevaban décadas sin verse tuvieron un par de horas para poder estar juntos, pero nunca llegaron a estar solos, no pudieron mostrar sus emociones ni contar nada, porque estaban supervisados pues por el régimen de Corea del Norte. Muy duro, una situación muy dura. Estos son el tipo de historias
que necesitamos, porque al final, como siempre digo, no conocemos tanto de la historia más allá de España, de Europa, y al final poco más conocemos, quizás lo que más llega son noticias de Estados Unidos, tal, pero hay puntos de la historia, sobre todo pues esto, en Asia, África, hay determinadas zonas de las que no conocemos la otra versión, ¿no? Y conocer todo esto te da mucha perspectiva, te hace reflexionar muchísimo y te hace eso, querer profundizar más en la historia de otros países. Y ahora sí, la última lectura. Yo pensé que había leído menos y haciendo la recopilación me doy cuenta de que va a salir un vídeo muy largo. Y bueno, mi última lectura del mes ha sido una lectura en la que he pinchado un poco y además me duele especialmente porque es de un libro de Duerme Vela, que es una editorial que amo, y se trata de Tierra Profana. Ha sido una lectura que no he conseguido disfrutar. Me parecía una premisa bastante interesante y diferente a lo que suelo leer, y además el hecho de que tuviese realidades alternativas y como mundos paralelos, pues me parecía muy interesante también, porque recuerdo cuando leí Futuros Perdidos de Lisa Tuttle que disfruté muchísimo de las diferentes realidades paralelas, ¿no? Y fue algo que me gustó, pero en este caso he estado tan perdida. No sabía dónde estaba ni por qué, no me ubicaba en el tiempo, y claro, era como, al sentirme tan perdida todo el tiempo, no conseguía engancharme a la historia y no sentía que tuviera, necesidad de seguir leyendo, porque no comprendía qué estaba pasando. Entonces hasta muy al final del libro no conseguí conectar ciertos puntos y tal, y no conseguí tampoco conectar con los personajes. Entonces ha sido una lectura que no ha sido para mí. Quizás el tema de las realidades paralelas y los mundos paralelos, para mí en este caso han estado trabajados de una manera un poco más confusa, y tal vez yo no sea una lectora demasiado experimentada todavía en este tipo de libros, y claro, me sentía muy perdida. Aquí nos encontramos en el punto de partida con un autor de libros de thrillers y tal, un poco alternativo, como, bueno, pues eso, no de demasiado éxito, ¿no? Casi como libros de serie B. Y este autor vive en Berlín y vuelve a su país. En este mundo paralelo parece ser que Palestina está ubicada en África, haciendo frontera con Uganda, o, bueno, una cosa así. Es que ya digo que al final no me ha quedado ni siquiera demasiado claro dónde estamos, pero al volver a su país parece como si empezase a tener lagunas en la memoria o a confundir situaciones de su vida. De repente había cosas que recordaba y otras que no, y tenía que esforzarse por recordarlas. Entonces es como si hubiese habido ahí un bucle espaciotemporal en el que hubiera vuelto a una realidad diferente a la que había estado viviendo, o eso quise yo entender. Y bueno, es uno de los personajes desde los que vemos la acción. Hay 3 personajes centrales en los que van conduciendo la historia, pero ya digo, a mí me resultó un poco complicado. Hay un asesinato en esta realidad a la que viene nuestro protagonista, y también intentamos desentrañar qué es lo que ha pasado con el asesinato, con determinadas desapariciones, de dónde vienen. Bueno, es un poco, ya digo, confuso, y yo me sentí muy perdida. Y ya estaría. Al final, ya digo, me va a quedar un vídeo bastante largo porque he leído bastante más de lo que en mi cabeza recordaba. Todo esto sumado a los mangas que os recuerdo que hice el blog, como os he dicho al inicio del vídeo. Dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros y cuáles han sido vuestras lecturas elegidas para el marzo asiático, si habéis participado. Y por otro lado, si tenéis sugerencias de libros de fantasía en los que prime la mitología china, esta ambientación de mitología china y de leyendas y folclore chino, por favor dejádmelo saber. Yo tengo un par de libros apuntados, pero es que ya digo, estoy totalmente ahora de lleno con este tipo de ambientación. Me ha gustado muchísimo y me encantará tener sugerencias para ampliar mi lista de pendientes, que nunca es demasiado grande.
Nada más, solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os ha parecido este, y que como siempre os dejo aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo, sobre todo en Instagram, como ya sabéis que es donde estoy pues más día a día. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.